compartir este momento con todos ustedes. Y sobre todo, me da la oportunidad de contribuir en la medida de mis posibilidades a un fin tan noble como es la reflexión que ustedes han estado haciendo a lo largo de este tiempo. En honor a la verdad, y esto lo hago en ánimo de confesión, en honor a la verdad, cuando se me planteó la invitación, en un primer momento debo admitir que mi inclinación fue a rechazarla y que quise rechazarla por al menos tres razones válidas. La primera razón es que yo creo firmemente en la renovación institucional. Yo creo que con firmeza en que cada momento tiene sus retos y sus oportunidades que son particulares y que es importante que en cada momento haya ideas frescas que no vayan arrastrando, digamos, los lastres del pasado. Esa es una primera razón. La segunda razón es que obviamente la mayoría de las personas que están acá tienen una experiencia tan trascendente, tan enorme, que tener que hablar ante ustedes me hace sentir como si estuviera pontificando en un concilio de alto nivel. Por lo tanto, es una situación bastante embarazosa. Y la tercera razón, que es probablemente la más importante, es cuando me dijeron que este panel iba a ocurrir después del almuerzo y yo no me sentía con derecho a interrumpir la siesta de nadie. De modo que ustedes entenderán que mis razones tenían peso. Sí. Ah, bueno, pues eso me permite hablar con más derecho. Eso me permite hablar con más derecho. Pues miren, la Secretaría me convenció, a pesar de lo que acabo de decir, de que era muy importante realmente esta participación de los pasados consejeros, porque de alguna forma, aunque las situaciones sean nuevas, siempre hay lecciones que son duraderas en el tiempo, que siguen siendo válidas y que podríamos reflexionar trabajando conjuntamente. Y mi intervención va realmente inspirada en esas palabras. Es una intervención que refleja obviamente una experiencia institucional como representante del INTEC en el CES y como parte miembro del sector social, pero también refleja una lectura personal y emocional de esa experiencia. Porque ser consejero del CES y estar vinculado al CES durante tanto tiempo, para mí no fue solo una experiencia como representante de una institución, sino una experiencia como miembro de la sociedad dominicana. Y como tal, realmente me identifico con sus fines, me identifico con su pasado y con su legado y sobre todo con lo que ustedes están construyendo. En ese ánimo, tal vez yo quisiera, a modo de ilustración de las raíces de esa conexión, describir a ustedes cómo vino mi primer contacto con el CES, que lo rememoré justamente al pensar en lo que había sido esa trayectoria. Y mi primer contacto formal con el CES tiene un día y una hora específica. Particularmente yo diría que fue el miércoles 7 de marzo del año 2012 a las 2:35 de la tarde. Y le pongo ese día y esa hora porque en ese momento yo envié un mensaje dirigido a don Rafael Toribio, quien en ese momento, tras concluir sus funciones de rector, estaba coordinando el CEGES, un centro del INTEC dirigido a la investigación social, y esencialmente le planteaba a don Rafael una pregunta. Don Rafael, decía el mail, ¿qué es lo que hay que hacer para vincular al INTEC con el CES? Don Rafael obviamente me dio su respuesta, pero lo más importante era la razón de la pregunta. La razón de la pregunta era que evidentemente se acababa de aprobar hacía poco una constitución que consagraba constitucionalmente al CES. Se acababa de aprobar apenas un par de meses antes la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que mandaba a la realización o acuerdos de los tres grandes pactos que conocemos, y para mí era evidente que venían tiempos muy interesantes, muy particulares, en los cuales el CES tendría que ser
un protagonista. Me quedaba claro que el país se encaminaba a una experiencia nueva de concertación social que ocurriría en gran medida dentro de este espacio. Y al mismo tiempo, por otra parte, yo era un rector relativamente nuevo, apenas tenía 4 o 5 meses en la posición, y como todo rector nuevo, como todo rector con pilas recién puestas, estaba buscando cosas en qué meterme y cosas en qué contribuir y cosas que hacer y cuestiones que fueran relevantes desde la perspectiva de la academia. De forma tal que esa fue mi primera vinculación con el CES. En el proceso de averiguar cómo funcionaba el CES, descubrimos que el decreto original contemplaba la presencia de universidades privadas en el Pleno, contemplaba una representación de la universidad pública, en ese momento la UAS, y una representación de las universidades privadas, pero la verdad es que hasta ese momento ninguna universidad privada había dado muestra de un interés particular en esta organización. Y a partir de ahí se iniciaron algunas conversaciones y gestiones, digo conversaciones y gestiones porque no quiero usar la palabra cabildeo, que terminaron con la incorporación del INTEC al CES. Es decir, se llevó a la ADRU, la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios, para que dieran su visto bueno, se llevó a la consideración del Pleno del CES y se consideró que el INTEC podía hacer un aporte a esta organización. En ese momento, la verdad, yo no imaginaba que estábamos institucionalmente y personalmente, en mi caso, abriendo una puerta que se mantendría abierta durante tanto tiempo y que nos haría y me haría ser parte de una experiencia tan enriquecedora como la que tuvimos en esta organización. Si yo miro hacia atrás, yo creo que tuve la suerte de ser parte del CES en un momento en que un momento realmente particular de su evolución porque las cosas se estaban cociendo en ese momento. Muchas de las cosas que tal vez ustedes, como miembros consejeros actuales, dan por sentado, realmente en ese momento se estaban definiendo y las estábamos definiendo. Y varios hitos importantes ocurrieron en los años inmediatamente posteriores. La ley orgánica de la organización, el decreto de reglamentación para la selección de los miembros, que sobre esa base han sido escogidos ustedes y fueron escogidos otros, el Pacto por la Educación, el Pacto Eléctrico, las primeras evaluaciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo, todo eso tuvo lugar en este espacio. Y a eso, por supuesto, se agregan experiencias que, si bien no llegaron a resultados concretos o finales, como fue la discusión del frustrado pacto fiscal, yo creo que dejaron semillas, que dejaron huellas que fueron muy importantes. Todo eso desemboca en 2 o 3 lecciones, que es el principal objetivo de mi intervención y lo que yo quisiera compartir con ustedes. Y lo resumo esencialmente en 5 lecciones que yo pensaría que algunas de ellas seguramente, de hecho yo me atrevo a apostar que todas ellas en distintas medidas siguen siendo válidas para el momento actual. El primer aprendizaje para mí, la primera lección importante, es que en esta institución y en el diálogo social, el producto no es de ciclo corto, es un producto de ciclo largo. Las ganancias verdaderas requieren un esfuerzo enorme y tardan mucho en alcanzarse. Si uno mira algunos ejemplos, eso se hace evidente. Primero, desde la aprobación de la Constitución en el 2010, se venía trabajando en la ley orgánica del CES. Ya en 2011 se tenía un borrador supuestamente consensuado, pero la aprobación de la ley solo ocurrió 5 años después, en 2015. El reglamento para la selección de los miembros estuvo trabajando desde 2014, 2015, cuando se aprobó una primera versión, pero solo se logró su aprobación en el 2020. El pacto educativo se comenzó a tratar en 2012, pero la aprobación llegó en 2014. Y en el caso del pacto eléctrico, se inició esencialmente en 2013, se formalizó una especie de acuerdo en 2017 y solo se firmó en el 2020 o en el 2021. O sea que es realmente un producto de ciclo largo.
Segundo aprendizaje, desde mi perspectiva, es que en materia social el camino más corto entre dos puntos no es la línea recta que los une. Casi siempre, por el contrario, es una línea curva, con tendencia hacia arriba, pero que tiene altas, que tiene bajas, que hay momentos en los que parece que todo avanza y hay momentos en los que uno tiene la sensación de que todo está estancado. Y lo que es más importante para mí, en los momentos de alta se requiere estar muy atento a los riesgos que vendrán y en los momentos de baja se requiere mantener el ánimo firme pensando que el vaso está medio lleno. Tercer aprendizaje para mí es que el juego no es un juego de suma cero. Eso significa que el objetivo no puede ser arrebatar algo a otros. No es necesario ver a los otros como si fueran el enemigo. La lógica del CES de hecho es distinta porque cada actor obviamente representa un interés legítimo, sea empresarial, sea laboral, sea social, académico, institucional, pero todos en principio, conceptualmente, estamos remando en el mismo bote. Y si el bote se hunde, nos hundimos todos. De forma tal que si alguien quiere imponer simplemente su posición, el resultado es usualmente peor para todas las partes. Y yo diría, y ahí me uno a una mención que hizo don Pepe, de que un mérito de la presidencia del CES en aquel momento que me tocó vivir y que yo estoy seguro que se mantiene como una característica de la presidencia y la dirigencia del momento actual, es la capacidad de mantener el espíritu fraterno aún en las discusiones más intensas que se pueda tener. Siempre mirando detrás de la curva para encontrar el punto de potencial consenso. Cuarto y penúltimo aprendizaje, siempre es necesario tener un plan C. Yo no recuerdo un caso importante en que una primera propuesta se haya aprobado. Y son muy pocos los casos en que se ha aprobado la segunda. Siempre lo que surge es resultado de conectar ideas que inicialmente estaban dispersas y que con imaginación uno encuentra los puntos comunes. La flexibilidad y la creatividad son fundamentales y yo creo que el mayor aporte de un consejero, lo creo firmemente, el mayor aporte de un buen consejero del CES es tomar una posición y agregarle una perspectiva propia combinada con la de otros para llegar a algo mejor sin renunciar a los intereses legítimos que cada uno está defendiendo o está planteando. Para mí, eso es el reto mayor y al mismo tiempo la virtud mayor que se puede tener. Y quinto y último aprendizaje es que la inclusión es un valor real. El CES ha sido pensado para que sea diverso. La intención es que sea diverso. La diversidad puede generar tensiones, pero al mismo tiempo genera las grandes oportunidades y nos da la gran fortaleza. En mi caso particular, representaba a una universidad y eso me daba una característica interesante porque el INTEC como universidad era parte del sector social, pero al mismo tiempo, para muchos, una universidad privada es como si fuera una cuestión comercial. Entonces, a veces unos miraban al INTEC como, ¿por qué está sentado de este lado? Cuando en realidad para nosotros como institución académica el sector social era siempre una casa natural. Pero eso al mismo tiempo me permitía mirar las cosas desde distintas perspectivas y enriquecerla con distintas miradas. Eso era un gran reto, pero al mismo tiempo era para nosotros un aporte fundamental. Concluyo con una reflexión final, esperando no estar pasado de tiempo y sin ánimo de tomar más tiempo de ustedes, pero quisiera hacer un breve balance. 10 años o algo así como consejero me dejaron con la convicción de que el CES realmente es un espacio privilegiado. Pero pienso o quiero pensar que sus mejores días todavía están por venir, que tiene todavía potencial no explotado y que muchas cosas interesantes van a ocurrir prontamente. Es muy probable, muy posible, a mi juicio, que a ustedes les toque llevar al CES a una nueva etapa en la cual el país recurra a este espacio con mucho más frecuencia, con más confianza que lo ha hecho hasta ahora.
Yo esperaría que ustedes puedan vivir la experiencia de consejeros o seguir viviendo la experiencia de consejeros en los casos en que ya tienen tiempo haciéndolo con la misma intensidad, con la misma satisfacción, con el mismo orgullo con que a mí y a quienes estuvimos en ese momento nos tocó vivir, y que dentro de algunos años tengan la tranquilidad de saber que contribuyeron a ser un país inmensamente mejor que el país que tenemos en este momento. Ojalá sea así, porque realmente el país lo necesita. Así que muchas gracias.